Yo creo que como soy muy carnavalera, que yo he vestido a los niños, pues que entonces no vestía a nadie. Y empecé yo y ya pues no he parado, año tras año, tras año. Luego algunos nietos, luego después de los nietos que se han hecho ya mayores, pues tengo 2 muñecos y sigo con los muñecos aquellos. Todavía este año pues les voy a poner de mexicanos y el año que viene, si vivo, si Dios quiere, pues les pondré otra cosa. Yo veía el carnaval y aquello me gustaba, y como me gustó mucho coser, de ahí me salió. Y luego ya pues no paré. A mí el carnaval me encanta. Antes saltando y brincando, ahora pues va echando envidia. Cuando oigo que por aquí vienen muchas charangas tocando y viene mucha gente de carnaval disfrazados y todo, ¿no? Pues yo no salgo a la calle y me quedo y del balcón pues veo todo y lo paso la madre bien. Me conformo con eso. El chupinazo me da miedo. Eso es lo que me da. No le voy a unar las narices. No sé, como suele ser, el momento es un rato de mucha emoción, mucha alegría. Como yo con ver así me conformo. Lo primero les voy a decir, creo yo, antes de echarle el cohete, sálvese el que pueda. Les voy a decir, pues ya que eso se desvía y va del lado del cohete. Y luego, pues, animarles que disfruten. Y yo disfruto también viéndoles, me da envidia, claro, hombre, pero disfruto. ¿Cuántas veces se levantaba mi marido a medianoche? Pero Mari, pero acuéstate, que estás, déjame. Y yo planchando aquello para que quedaría hueco luego a la mañana. Me he pasado yo noches y noches sin dormir y no me importaba. Aquí arriba están los 3, falta uno, pero... Y ahí no tenía yo dinero para hacer, y no tenía para comprar, había comprado sábanas y algunas cosas, y no tenía. Yo, Dios mío, en carnaval se van a quedar sin vestir, bueno, no puede ser. Y entonces me di cuenta, digo, las cortinas eran blancas con lunares rojos. Quité las cortinas de los balcones y sin cortar, dándoles la forma, hice los vestidos. Me quedaron, pues ya ves aquí en la fotografía, muy bonitos. Y luego, cuando pasan los carnavales, cogí los vestidos y colgué las cortinas otra vez. Aquí va de mosquetero y aquí están los 3 de moros, que estaban muy bien. Ahí les llevaba todo de cresate en blanco. Estaba precioso. Aquí están los 4 de Pierrot. La chica está de Ada, que ese vestido me costó noches. Pero cuando lo puse, todo de estrellitas y lentejuelas. Hay que pegar las lentejuelas una a una, ¿eh? Así que mi marido estaba desesperado. Vivíamos en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza vieja, y había allí la pastelería de Gorrochate y aquellos, cuando iba a salir yo, que gastaba mucho de allí, empezaban todos, ya baja con los niños, ya baja, y todos a la puerta a verme. Como no se disfrazaba nadie entonces, los primeros fueron estos. Cuando me quedé sin niños, ya que ya crecieron, ya los nietos, y los nietos también crecieron, pues dije, pues yo no me quedo sin nadie. Y entonces me acordé de aquellos muñecos y dije, hombre, pues a estos. Y yo los hago
los visto y luego los chicos, los hijos, pues me los ponen en el balcón.